Panamericana. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Ante la Prensa. En esta oportunidad tenemos el gusto y el placer de que haya aceptado nuestra invitación para estar en el programa al señor Roberto Argüello. Él es banquero nicaragüense, graduado en los Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, y es además el presidente de la consultora Advisors, que es una consultora especializada en mercados de la América Latina, del Caribe, de los Estados Unidos. Con el doctor Argüello vamos a conversar sobre el tema de la recuperación o la reactivación económica de nuestros países, especialmente de Honduras, en esta época de crisis, en esta época de auténtica recesión. Y don Roberto tiene una idea muy interesante que circula alrededor de el máximo aprovechamiento que Honduras debería tener del programa América Crece. Señor Argüello, cuéntenos un poco para que nuestro público se entere qué cosa es América Crece, por qué cree usted que es tan importante que Honduras saque máximo provecho de esta iniciativa. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto saludarte y a todos tus telescuchas en el Canal 10. Mi saludo, por favor, a don Rodrigo Wong Arévalo, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años. Mira, te cuento, Honduras es parte de Latinoamérica y todo Latinoamérica está fuertemente afectado por esta crisis que comenzó con una crisis de salud y ahora se ha vuelto una crisis económica muy fuerte. Honduras va a competir con los recursos que países donantes puedan dar. Yo creo que dado el hecho que los países donantes están supremamente afectados, la ayuda que pudiera llegar a Honduras va a ser bastante limitada. El gobierno, en sus palancas, para poder mover la economía, puede imprimir lempiras, lo cual sería nefasto porque si imprimir lempiras viene la inflación. Y el hecho de las remesas se han mantenido, pero yo no creo que vayan a subir, ¿verdad? Dado el hecho de que hay 60 millones de personas que están subempleados o desempleados en los Estados Unidos, de los cuales hay muchos de Honduras, muchas personas de Honduras que han estado sufriendo esta pandemia en Estados Unidos. Eso te conlleva a que para poder mover la economía se necesita inversión. Y entonces el gobierno de Honduras ha firmado con el gobierno de Estados Unidos un memorando de entendimiento en el cual los Estados Unidos se compromete a invertir, no prestar, invertir $1.000 millones. Para hacer operativo eso, se necesitan proyectos. Para hacer operativo eso, los proyectos tienen que ser movidos, ¿verdad?, y auspiciados por personas de Honduras en alianza con el sector privado de Estados Unidos. Y es obvio de que para que haya inversión extranjera como local, los inversionistas actuales tienen que estar contentos en el país, porque si no, ¿de qué sirve de atraer inversión nueva cuando los inversores locales y los inversores extranjeros en el país no están contentos por el motivo que sea? En eso hemos estado trabajando. Nosotros creemos muchísimo que Honduras es un país extraordinario, es el país que está situado enfrente de las costas de Estados Unidos, y con este grave conflicto entre China y los Estados Unidos, donde los Estados Unidos ha hecho una prioridad traer todas las fábricas que se fueron de Estados Unidos hacia China, ahora las quiere traer de vuelta hacia los Estados Unidos y países aliados. Y lo último que te contesto es que, por ejemplo, México ha hecho como una política de Estado visitar a todos los empresarios de Estados Unidos que están trayendo estas fábricas hacia Estados Unidos para que puedan situarse en Estados Unidos y en México. Entonces esta es una oportunidad histórica que tiene Honduras como país para poder atraer inversión sana y de esa forma salir de esta pandemia. Se habla mucho aquí, don Roberto, del uso de las reservas de divisas en el Banco Central como una forma de financiar los problemas financieros que tiene el gobierno. ¿Usted cree que eso podría ser viable o es lo mismo que
produciría estar imprimiendo lempiras, como usted dice, o esperando donaciones del extranjero? No quisiera meterme en temas específicos de la situación de tu país, pero como economista que soy, si se usan las reservas de un país para fomentar la inversión, eventualmente lo que hace es que pones al país en su máxima vulnerabilidad en el caso que haya otro shock financiero o económico como el existente. Entonces no es aconsejable que casualmente las reservas están casualmente para eso, para en temas de emergencia, ¿verdad? Las reservas no son un sustituto de la inversión. Lo más clave de todo esto es la inversión, no manejar las reservas. Yo estaría bastante opuesto y le aconsejaría a cualquier gobierno que me diga a mí de que va a usar las reservas para fomentar la inversión y decirle que es una equivocación. Don Roberto, una de las quejas más recurrentes del empresario hondureño es que la tramitología para formar un negocio en Honduras es muy compleja, que hay una gran cantidad de trámites, que hay una cantidad de permisos que hay que obtener, que hay una cantidad de dificultades burocráticas. Me imagino que los empresarios americanos no están acostumbrados a este tipo de obstáculos. ¿Tendría el gobierno que facilitar esos trámites, simplificarlos para poder facilitar la inversión? Mira, te voy a hablar específicamente de eso, pero también te voy a hablar de una encuesta que hicimos nosotros con empresarios hondureños y empresarios de Estados Unidos que están invertidos en Honduras. En el tema de lo que tú hablas, sé que el presidente Hernández ha nombrado a un ministro muy joven, muy bueno, que se llama Marco Midense, que ha estado trabajando casualmente en solucionar esos problemas. Y yo he venido siguiendo de cerca la labor que ha hecho el ministro Midense y la veo fabulosa. Dicho eso, acuérdate que desde que Honduras es república, pues han habido situaciones de la forma que se hace negocio, entonces todos los esfuerzos que puede hacer el ministro Midense van a tomar tiempo, pero yo sé que está avanzando. Dicho eso, el problema principal que hay en Honduras, como hay en muchos de los países en el mundo, es que te cambian las reglas. Tú llegas a invertir y entonces el gobierno X, entonces el nuevo gobierno, no, espérate, eso fue el gobierno pasado, eso no fue mi gobierno. Y entonces te cambian las reglas. En el caso específico, por ejemplo, hemos notado de que han bajado los aranceles de cemento, donde los aranceles del cemento centroamericano era el 10%, de pronto lo bajan de la noche a la mañana a 0 para importar cemento chino. Y lo grave de todo esto es de que Honduras debiera de tener una política de inversión para poder atraer la industria. Una de las cosas que he notado es que el presidente Hernández ha estado empujando de que el país sea autosuficiente en comida. Eso, yo no soy amigo del presidente Hernández, pero sí hay que decir que eso yo lo noté y me parece que es el único presidente en Latinoamérica de que él le ha estado diciendo eso, cosa que es muy importante. Entonces, las fábricas son muy importantes porque las fábricas son empleos que generalmente son bien pagados, ayudan a la balanza de pagos, la gente produce en el país, consume la energía, consume el agua, ¿verdad? Tiene un efecto multiplicador. Pero ¿qué hemos hecho los economistas? Los economistas, con todos estos tratados de libre comercio, lo único que hemos hecho es desbaratado nuestras industrias y hemos permitido a los chinos y países que hacen un dumping social de vender productos que son buenos, posiblemente más baratos, pero llegan a tirárnoslos a nuestros países, ¿verdad? Y en vez de crear riqueza, lo que estamos haciendo es destrozando a nuestros países, promoviendo un comercio ilegal, porque todo lo que firman los chinos no lo cumplen. Don Roberto, el tratado el acuerdo América Crece, en términos de inversión, ¿tiene algunos renglones específicos o se puede desarrollar cualquier proyecto? Mira, tiene renglones específicos. Creo que el tema de infraestructura es supremamente importante, pero lo cierto es que el Banco de Fomento de Estados Unidos está capacitado para poder invertir con inversores americanos en industrias que no compitan con industrias de Estados Unidos. Esa es la clave de eso. Si el Banco de Fomento cree que una inversión que va a hacer en Honduras le va a quitar puestos aquí en Estados Unidos, no lo van a hacer, ¿verdad? Pero digamos que vayan a invertir en temas de infraestructura, carreteras,
en una alianza público-privada, eso crea riqueza en el país, eso no compite con Estados Unidos. Hemos tenido en el pasado algunas experiencias un poco negativas, específicamente en el caso del Japón, inversiones que ellos hacen con dinero japonés, pero que hay que contratar empresas japonesas, técnicos japoneses, expertos japoneses, y al final de todo el dinero solo viene aquí, circula y se regresa para el Japón. Yo concuerdo contigo 100% y muchas de las ayudas que han estado dando, por ejemplo, China, yo te añado que no solamente los chinos hacen eso, sino que hasta traen chinos. En el caso de Costa Rica, cuando hicieron el estadio, llevaron aviones y aviones de chinos que trabajaban las 24 horas por una taza de arroz y un vaso de agua, y así levantaron el estadio allá. El memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos es todo lo opuesto a eso, ¿verdad? Es un memorando de entendimiento que respeta la soberanía del país y además fomenta de que el sector privado de Estados Unidos sea el que invierta en Honduras sin condiciones como las que tú mencionas. Debido a situaciones de carácter político, don Roberto, últimamente, en los últimos años, en Honduras ha habido una importante fuga de capitales. Mucha gente ha puesto su dinero en bancos de los Estados Unidos o en Europa, porque temen que el invertir en el país sea un riesgo muy grande. Esa sería una tarea muy importante del Estado, del gobierno, de cualquier gobierno, crear ese clima o retomar ese clima de confianza para que la gente ponga su dinero en proyectos aquí en Honduras. Eso sí es, y yo voy a ser poco específico en eso. Mi padre nicaragüense, Roberto Argüello Tefel, estaba en construcción y en banca en Nicaragua, y cuando Daniel Ortega y sus amigos usurparon el poder en el año 1979, confiscaron a todo el sector privado de Nicaragua y todos los bienes de nosotros fueron expropiados. Mi padre me decía que lo único de que él nos iba a dejar a nosotros es la educación, y eso es correcto, ¿verdad? Nuestra casa se convirtió en la Embajada de Cuba. Ese miedo de lo que ha pasado en Nicaragua es evidente en toda Latinoamérica, pero yo te diría, Francisco, que sobre el tiempo, yo he visto que el sector privado hondureño cree muchísimo en su país, invierte en su país, y fíjate que hay modelos de empresas. Tú tienes la empresa de don Miguel Facusé, que se ha expandido por toda Centroamérica, hoy está bajo el liderazgo de su hijo. Tú tienes a un Freddy Nasser, que comenzó en energía en Honduras y ahora está en varios países. Tú tienes a la familia Tala, que tienen un tremendo banco, que es Ficosa. Tú tienes a los señores Bueso del Banco Atlántida, que se han expandido. Yo te diría de que los hondureños sí invierten en su país. No quiero dejar de mencionar a don Juan Canahuate, un gran héroe, y a don Napoleón Larraz. Entonces lo cierto es de que el sector privado hondureño cree muchísimo en Honduras, y eso que ha sido lastimado. Yo tengo amigos hondureños que me han indicado que en Honduras existe lo que se llama un terrorismo fiscal. Yo todavía no lo entiendo, pero hay mucha gente que te menciona ese tema. Hay un enfrentamiento muy fuerte entre el gobierno y el sector privado actual, pero fíjate que en balance, cuando tú comparas Honduras con el resto de los países, yo te diría que Honduras es una isla de estabilidad dentro de la inestabilidad que tiene. Pero si lo comparas con Nicaragua, Honduras es el cielo. Muy bien. Gracias, don Roberto. Vamos a ir a unos mensajes y regresamos con más aquí en Ante la Prensa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Ante la Prensa. Estamos conversando con el presidente de Advisors. Es una firma consultora especializada en mercados en América Latina, el Caribe, en los Estados Unidos. El señor Roberto Argüello es un banquero con casi 30 años de experiencia y un amplio conocimiento de los mercados en nuestros países. Don Roberto, hablaba usted hace poco de esta percepción que tienen algunos empresarios hondureños sobre el sistema fiscal hondureño, que realmente es un poco disfuncional, pero no solo eso, también hay mucho problema en por ejemplo, el tema de la seguridad jurídica. Hay muchas empresas que hacen contratos con el Estado, que después el Estado les incumple y luego los contratos son denunciados.
y todo eso crea como un ambiente digamos, de escepticismo, de nerviosismo en el empresario, no estar seguro de que las reglas que firma se van a cumplir. Mira, Francisco, estoy 100% de acuerdo con el comentario y te quisiera decir que nosotros como firma hicimos un pequeño estudio sobre los inversores en tu país. Me sorprendió darme cuenta de que el principal inversor como país es Colombia, ¿verdad? Yo en un momento dado yo pensé de que era los Estados Unidos. No, los Estados Unidos está de cuarto. El segundo país es México, y es obvio, dadas las inversiones que se han hecho en infraestructura y además en telecomunicaciones. Y el tercer país es Guatemala, ¿verdad? Entonces fíjate tú de que, y además de eso, obviamente tú tienes a los inversores hondureños, que son los que básicamente han mantenido la economía. Todos ellos unánimemente te hablan que la seguridad jurídica es lo más importante que hay. Si no se respeta la seguridad jurídica, no va a haber inversión. Y casualmente ese es el punto que estoy haciendo, y hago un llamado que es muy importante, porque yo creo que la única forma que Honduras va a salir adelante y ayudar a su pueblo es que exista la inversión. Y para poder atraer la inversión, los inversionistas locales, los hondureños, como los extranjeros ya invertidos en el país, tienen que tener fe de que eso se va a respetar, y la seguridad jurídica es la clave de todo. Don Roberto, una de las críticas que escucho mucho en los colegas y en alguna gente que estudia los temas económicos aquí en Honduras es que, por ejemplo, las exportaciones hondureñas son solo postres, bananos, café, azúcar, y que cuando los gringos se ponen a dieta, pues nosotros dejamos de vender. Sería interesante poder reconvertir esta producción y que sean, digamos, productos manufacturados, lo que pudiéramos vender los hondureños en lugar de estar vendiendo postres. Yo estoy 100% de acuerdo, y te quiero añadir, hace muchísimos años, cuando el presidente José María Figueres tomó posesión, yo me reuní con él y con varios jóvenes, y me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿qué hacemos para la toma de posición? Y le dije, inviten nada más a empresarios y olvídense de los políticos. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Figueres? Tomó su maleta y se fue a visitar a Microsoft, Intel. ¿Y por qué lo hizo eso? Porque se dio cuenta que en Costa Rica la gente estudia, la gente lee, habla inglés, y entonces logró convencer a que Intel hiciera una gran inversión. Hablemos de Honduras. Honduras lo tiene todo. La cantidad de hondureños que hablan inglés es impresionante. Yo estuve en San Pedro Sula recientemente y visité un parque industrial y me quedé asustado, sorprendido, agradablemente, de la cantidad de jóvenes que había en este parque industrial que estaban trabajando en todo lo que es telecomunicación. Sé de muchas compañías que quisieran invertir en Honduras. Entonces, lo otro es que hay que tomar en cuenta de que debido a toda esta estrategia de globalización mundial, donde fuimos nosotros los economistas muy responsables, firmamos todos los tratados de libre comercio y le permitimos a los chinos destruir nuestras industrias, ¿verdad? Entonces, este es el consejo que yo le daría al sector privado hondureño y al gobierno hondureño. Primero, Honduras lo tiene todo. Segundo, tienen que unirse en pro de un país y sacar el país adelante, entendiendo de que la competencia no está dentro de Honduras, sino que la competencia es de Honduras contra el resto de Latinoamérica. Lo otro es que hay una oportunidad histórica de poder atraer fábricas de Estados Unidos hacia Honduras y unir la cadena de valor entre las empresas norteamericanas junto con las hondureñas. Y para eso hay dinero, y para eso está el documento firmado con el Banco de Fomento de Estados Unidos. Para poder hacer todas esas cosas, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber paz laboral, tiene que haber un consenso país, y ojalá que se escuchen y que logren eso. Yo sé que el sector privado hondureño eso es lo que está tratando de hacer. Hablando de tratados de libre comercio, don Roberto, Honduras tiene o es miembro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el famoso CAFTA.
Esta también, esta posibilidad de inversión de América Crece también se podría utilizar para aprovechar las facilidades del CAFTA. Definitivamente que sí, y te voy a decir lo interesante. Yo estuve en una reunión este pasado domingo aquí en Palm Beach, organizada por la Casa Blanca, donde estaba el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, estaba Mauricio Carone, que es el nominado por el presidente Trump para ser el próximo presidente del BID, cosa que yo creo que lo va a hacer, y tiene el apoyo del gobierno de Honduras. Y luego estaba el presidente de la DFC, Adam Bauer. Hoy, la administración Trump lo que está haciendo es uniendo la política exterior junto con la política económica. Y en la política económica la está uniendo no solamente con ayuda, sino con inversión. Y eso es lo nuevo de esta administración Trump, de que los otros gobiernos anteriores de los Estados Unidos no había combinado eso. Lo que había en el pasado es que utilizaban el AID, que daba una ayudadita aquí, una ayudadita allá, pero si te dan ayuda y comenzás a depender de la ayuda, te volvés mendigo. La estrategia de hoy es, vamos a invertir en Honduras. Y eso es lo nuevo y eso es lo bueno. Los inversionistas actuales en Honduras, don Roberto, ciertamente tienen algunas dificultades porque encuentran poco espacio, digamos, para la inversión en temas que están priorizándose en el América Crece, como infraestructura, como energía, entiendo, muchas veces por la oposición de grupos ambientalistas que aquí en Honduras son muy fuertes, tienen una voz poderosa e incluso han logrado detener proyectos millonarios. ¿Cómo hacer para conciliar estos intereses? Entender que lo que está pasando en Honduras es un movimiento mundial que inclusive pasa en los Estados Unidos. Te cuento de que cuando Donald Trump tomó el poder, al día siguiente, de forma de decreto, y firmó centenares de decretos de proyectos que estaban detenidos en Estados Unidos casualmente por eso, ¿verdad? Pero también, por el otro lado, existe una situación de que el ambiente hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el balance del gobierno. Tiene que entender de que tiene que haber un balance ambiental para que las próximas generaciones, ya sean tus nietos, bisnietos, los míos, puedan vivir en un país lindo, pero también que haya economía. Lo que no se puede hacer es bloquear. Lamentablemente en Honduras esa es una situación que ha dejado mucho que desear. Y por ejemplo, casualmente hace 4 o 5 días, una serie de congresistas importantes demócratas le escribieron una carta al secretario de Estado tratando de evitar que el gobierno de los Estados Unidos invierta en Honduras, ¿verdad? Entonces, por casualmente violación a los derechos humanos y situaciones imperdonables en Honduras, donde personas que han defendido el ambiente han perdido la vida. Pero dicho eso, uno no puede detener el progreso de un país. Honduras necesita el progreso. Hay miles de personas, por no decir millones, que necesitan comer, que necesitan mejorar su salud, necesitan mejorar su educación. Y entonces eso es casualmente lo que el gobierno de Estados Unidos está tratando de hacer a través de la AFC. No se puede castigar al pueblo de Honduras y detener el progreso. Muy bien. Vamos a unos mensajes, don Roberto, regresamos para seguir con esta interesante conversación sobre la reactivación económica de nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con don Roberto Argüello desde Miami sobre la reactivación económica de nuestro país, y él nos contaba hace poco de una reunión interesante que tuvo allá en Palm Beach, Florida, con, entre otros, la persona con la que Honduras, el director ejecutivo del Banco de Desarrollo y Fomento del Gobierno de los Estados Unidos, el señor Adam Bowler, que lo vemos aquí con el señor Argüello, sobre este tema.
Don Roberto, cuéntenos sus impresiones de esta reunión, ¿qué fue lo que se habló ahí? Mira, se habló mucho, se habló casi 2 horas, pero te voy a decir te voy a sumarizar todo en 1 minuto. El señor Butler lo que me dijo es de que él quisiera operativizar de inmediato ese memorándum de entendimiento firmado entre su Banco de Fomento de Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Que él está claro que Honduras necesita la inversión. Y para que exista inversión, tienen que haber proyectos. Y esos proyectos tienen que ser sometidos por personas que estén dispuestas a invertir, donde haya un componente norteamericano. Del capital, el 20% mínimo tiene que ser inversión norteamericana. Vamos a decir que un proyecto tenga una inversión de $10 millones y se requieran 5 millones de capital. De esos 5 millones de capital, el componente norteamericano mínimo tiene que ser 20%, o sea, 1 millón. O sea, que el americano invierte 1 millón y alguien, ya sea un hondureño, tendría que invertir los 4 millones. Entonces, la clave de esto es que el dinero ahí está, pero para poderlo accesar se necesitan proyectos. Sin proyectos no va a llegar esa inversión. Esa es la clave de todo. Te lo sumaricé, 2 horas de plática en cosa de 1 minuto. Muy bien. Bueno, pues aprovechando esta capacidad de síntesis, don Roberto, uno de los temas de cualquier programa de reactivación económica en este momento es la incertidumbre en todos los ámbitos, en el nacional y en el internacional. Pocos saben lo que va a suceder o qué es lo que está sucediendo o cuándo va a suceder, porque la pandemia tiene su propia vida, su propio motor. El coronavirus no se termina de ir, no sabemos si se va a quedar, no sabemos cuánto va a durar. Esa incertidumbre, ¿cuánto afecta un posible programa de reactivación económica? Afecta muchísimo, pero te voy a decir consejos que he dado. Hace un tiempo atrás me llamó una persona que tiene un dinero en un banco hondureño y me preguntó que si movía el dinero a Panamá o a Estados Unidos o a otros países. Y este fue el consejo que le di. Todo mundo está afectado en el mundo. Los bancos de los Estados Unidos han tirado a pérdida. Muchos préstamos, lo mismo ha pasado en Panamá y todos lados. Es mejor lo que uno controla. En este caso, por ejemplo, yo le dije, la banca hondureña está súper bien capitalizada, muy bien regulada, tiene liquidez. Y estás tocando al banco, lo estás viendo, no se va a ir a ningún lado, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos hay muchos bancos que están temblando. Entonces, yo te diría de que si es cierto que la pandemia está afectando, vámonos, cuando el problema es tan grande, vámonos granularmente, vamos solucionando un tema por tema, ¿verdad? Los hondureños tienen que solucionar su situación, tienen que darse cuenta de que la inversión es la única forma que el país puede avanzar. Creo que tiene que venir un consenso de los partidos con el sector privado, con las uniones, con los trabajadores, de que es en beneficio del país que todo el mundo esté unido. Creo que Honduras lo tiene todo. Como te dije, hay millones de hondureños que hablan inglés perfecto. Se pueden atraer las fábricas que se están viniendo de China hacia los Estados Unidos y ponerlas a Honduras. Fíjate que San Pedro Sula de Estados Unidos está a 1 hora y media de viaje. Los puertos de Honduras son envidiables para el resto de Centroamérica. Sé que muchas de las cosas que van a El Salvador, inclusive a Guatemala y a Nicaragua, pasan por Honduras. Entonces yo te diría que Honduras es un país bendito que lo tiene todo y ojalá que lo puedan aprovechar. Don Roberto, hay elecciones en 3 de noviembre en los Estados Unidos. ¿Usted cree que un cambio de partido en la Casa Blanca podría afectar los planes, este tipo de planes como el de América Crece? Mira, había un secretario de Estado inglés que dijo de que los ingleses no tienen enemigos permanentes, sino que lo que tienen son intereses permanentes. Dicho eso, Honduras lo que tiene son intereses permanentes de sacar el país adelante. Gane Trump o gane Biden, el gobierno de Honduras y el pueblo de Honduras tiene que tener excelentes relaciones con el próximo presidente de Estados Unidos, porque no se puede pelear uno con el poder. Dicho eso, yo creo que muchas de las políticas que ha empujado el presidente Trump, que han sido muy buenas para Honduras,
yo creo que un presidente Biden también la va a seguir. Y he estado casualmente en conversaciones con la persona que ha asignado la campaña de Biden, que es la señora Ponce, que fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador, quien hace 2 días en un canal de Nicaragua, inclusive te la pongo a la orden para que tú la puedas entrevistar y que tú puedas escuchar la posición de un posible mandato que ella pudiera obtener de parte de Joe Biden, ¿verdad? Yo te diría que Biden, que conoce Centroamérica muy bien, que estuvo encargado de la administración Obama en el tema de Centroamérica y de toda Latinoamérica, va a ser muy cercano a los países de nosotros y no creo que vaya a haber mucha diferencia entre los dos. Ya sea Trump, que está comprometido con Honduras, en el caso de Biden yo creo que él tiene un compromiso con su país también. Un efecto interesante, digo yo, que pudiera tener esta inversión de los Estados Unidos, don Roberto, sería un ejemplo para los demás países, sería como un voto de confianza, digamos. Países europeos podrían decir, bueno, si los gringos están poniendo dinero en Honduras es porque ahí hay una oportunidad de negocio, ¿no es cierto? Es cierto, y te acordás que te hablé del tema de intereses. Te voy a decir que el tema de intereses a los Estados Unidos le interesa una Honduras fuerte, porque si hay inversión en Honduras y hay buenos trabajos, la migración se va a detener, porque entonces en vez de que la gente venga en caravana, que son muy dolorosas, ver todos esos niños caminando desde Honduras hacia los Estados Unidos, donde pueden pasar sin número de situaciones extremadamente complicadas. En ese caso, yo te diría que los hondureños, al tener buenos trabajos, no tendrían necesidad de emigrar. Entonces, para los Estados Unidos es muy importante para su seguridad de que haya inversión en el país. Otra cosa que creo yo, Norberto, usted me corrige, es muy importante, es que el gobierno tenga un plan de reactivación, que haya un mapa, una ruta para eso de la reactivación. No, definitivamente que sí. Yo creo que ellos están trabajando en eso. Yo he estado platicando muchísimo. Te quiero decir un tema interesante con el tema de la Cancillería. Honduras es uno de los pocos países en Latinoamérica que respeta a los cancilleres de carrera y a los profesionales de carrera, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay un consenso entre los liberales, los nacionalistas y los independientes, de que la Cancillería tiene la labor de sacar al país en adelante, sin tomar en consideración quién es el presidente. Entonces yo he estado hablando con varios de los cancilleres bajo el gabinete asesor estratégico de la Cancillería y he sido invitado por el embajador Ramón Custodio Espinosa a hablar múltiples veces ante los señores cancilleres y embajadores, que son los que están aconsejando al actual gobierno, y que en el caso que haya un cambio de gobierno en tu país, que lo debiera de haber eventualmente cuando hayan elecciones, se pueda aconsejar al próximo gobierno a qué hacer en el tema de relaciones internacionales, así como de inversión. Eso es muy importante porque en Honduras, infortunadamente, cada periodo presidencial se cambia toda la orientación del país, o sea que como que inventamos un país nuevo cada 4 años, y eso pues, eso me da tranquilidad, el hecho de que haya un programa que pueda trascender, digamos, el periodo presidencial. Eso así es, y yo he notado, como yo te decía, fíjate que yo hablo con muchos gobiernos de muchos países, y lo cierto es que la Cancillería de Honduras es muy especial, en ese respeto que existe bipartidista. Exactamente. Don Roberto, el país, según el cálculo de la CEPAL, va a crecer menos 10% a diciembre. Prácticamente una recesión económica. En este ambiente, en este marco, ¿cree usted que siempre es posible este esfuerzo de reactivación? Lamentablemente, mientras no haya vacuna, las economías van a estar, si antes estaban a 100, yo te diría que hoy están como a 20. Fíjate que yo estoy en Brickell, y aquí en mi edificio, solamente en mi piso hay 20 oficinas. Y esas 20 oficinas, solo 12 están trabajando, además de nosotros. Eso significa que hay una cantidad de personas que están trabajando desde su casa, lo cual crea
una serie de problemas porque, por ejemplo, los restaurantes que antes vivían llenos ahora están vacíos, ¿verdad? Los parqueos están vacíos. Entonces hay una recesión mundial. Entonces, imagínate, si eso está golpeando a los Estados Unidos, ¿cómo no estará golpeando a Honduras? Y que eso también, mientras no haya vacuna, hay que entender también que en Honduras, cuando me hablan de confinamiento social, tenemos que entender que en nuestro pueblo, la sala de una familia hondureña es la calle, ¿verdad? Eso no lo entienden. Aquí en los Estados Unidos uno tiene un apartamento, tiene una casa, tiene 4 o 5 cuartos, claro, uno se puede confinar, pero en los pueblos de nosotros, cuando hay mucha gente necesitada, viven 5 o 10 personas en un solo cuarto que tienen que ir a buscar su pan. Aquí en los Estados Unidos, que el 60% de la economía es movida por los pequeños negocios, ya no se diga en Honduras, los pequeños negocios aquí tenían 10 días de efectivo para manejar sus operaciones. En Honduras, la mayoría de las personas, como es en todo el mundo, en desarrollo, las personas viven de día a día, ¿verdad? Entonces uno está confinado, pero ¿y de qué va a vivir? ¿De qué va a comer? Los estados no tienen recursos para darle a toda esta gente, no solamente la salud ni la comida. Entonces esta es una situación trágica, pero yo creo de que se puede salir adelante. Fíjate que en Guayaquil se convirtió en la ciudad donde más muertes había, y donde el Estado llegó un momento que no sabía qué hacer. ¿Qué pasó? El sector privado se unió y dijo, nosotros vamos a hacer una diferencia. Y entonces comenzaron poquito a poco, cuando el dilema es tan grande, que va granularmente, y comenzaron poquito a poco, barrio por barrio, ¿verdad? Educando a la gente, haciendo esto, haciendo lo otro, al punto que lograron dominar la pandemia y ahora Guayaquil está creciendo. Ese ejemplo se lo traje yo a mis amigos de Panamá. Y hoy Jorge Juan de la Guardia, que es un joven de unos 40 años, está liderando un esfuerzo dentro del sector privado panameño que ha cogido fuego y está ayudando porque la economía de Panamá también está totalmente devastada. Hay que entender que Panamá es un hub internacional y entonces esta es una enfermedad de gente que la trajo de Europa, ¿verdad? Porque aquí en los Estados Unidos se hablaba que es cierto, es una enfermedad generada en China, pero lo cierto es que aquí en los Estados Unidos vino a través de Europa. Fueron los europeos los que nos infectaron. Entonces en el tema de Panamá fue infectado por Europa y entonces Panamá tiene hoy por hoy la tasa de infección más alta del mundo. Y entonces los panameños, el sector privado panameño, sí está haciendo algo. Y te invito a que tú entrevistes a Jorge Juan de la Guardia para que veas, te cuenta el progreso que han llevado en los últimos 2 semanas y vas a ver cómo el sector privado, en unión poquito a poco con el gobierno, va a hacer una gran diferencia. Esa idea hay que copiarla en Honduras. Muy bien. Vamos al último cambio comercial, don Roberto, y regresamos para finalizar esta interesante conversación que hemos tenido aquí en Ante la Prensa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos conversando con don Roberto Argüello. Don Roberto, ¿qué tan importante es en este contexto el tema de la integración centroamericana? Es supremamente importante. Acordemos que la integración centroamericana comenzó en los años 60 y le dio escala a nuestros países. Y hoy, te doy un ejemplo para que tú entiendas lo importante de la integración. Los hoteles en el mundo están supremamente afectados. Aquí en Miami la gente dejó de ir a los hoteles. ¿Por qué? Porque el 60-70% de la gente de los hoteles era gente que venía de afuera. En el caso de los principales hoteles de tu país, tenía hombres de negocios que llegaban, tenía muchos turistas y todo eso se detuvo. Hoy, estando la frontera cerrada, estando las líneas aéreas muy afectadas, hay que promover el turismo local. Yo te diría que los hoteles que se están defendiendo son aquellos que están utilizando el turismo hondureño. Dicho eso, ¿verdad? Al lado de Honduras está El Salvador, está Guatemala, está Nicaragua y luego más abajo está Costa Rica. Entonces hay que promover
el turismo regional, hay que promover la inversión regional, hay que promover de que todos los países centroamericanos trabajen más unidos. Yo te diría de que creo que la mayoría de los gobiernos de nuestra región están supremamente conscientes de que para salir adelante tenés que crear y promover la economía local y luego la centroamericana. Y dentro de la centroamericana, la integración centroamericana es vital. Muy bien. Conversamos hace un momento sobre la ex embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte. Sería muy interesante poder conversar con ella, don Roberto. Mira, te cuento de que yo tengo relación a través de un amigo mío que es hondureño, que se llama Raúl Herrera, que es un tremendo abogado, que está en Washington, y él está muy de cerca de la campaña Biden. Entonces yo te voy a mandar un formato de carta para que tú se lo dirijas a la campaña de Biden, que ella es la persona que representa los intereses de la campaña. Yo con mucho gusto, yo soy amigo de ella, pasaré eso y trataré de obtener esa entrevista, que creo que va a ser supremamente importante para Honduras. Bueno, gracias, don Roberto. Ya para terminar, personalmente, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Está usted optimista o cree que va a costar mucho? ¿Cree que hay muchos retos por vencer? ¿Cree en las posibilidades de nuestros países centroamericanos o del sistema de integración centroamericana para superar esta crisis? Sí, y te voy a decir por qué. Porque yo creo mucho en los hondureños. Yo conozco Honduras, yo tengo 65 años y lo conozco desde que tengo un año. Además, mi bisabuelo era hondureño, yo soy de apellido Osorio, y en ese entonces, en los años 1900, los liberales y los nacionalistas se pasaban a pelear a Nicaragua, de Nicaragua pasaban a pelear a Honduras, andaban en guerra, y mi bisabuelo conoció de apellido Osorio, conoció a mi bisabuela, se casaron en Chichigalpa y ahí nació mi abuelo. O sea que yo tengo mi sangre hondureña. Siempre he querido muchísimo en Honduras, es un país maravilloso, gente maravillosa, con un sector privado ejemplo. Fíjate bien de que hoy diferentes grupos hondureños están invirtiendo en toda la región. Fíjate bien que yo te hablaba de don Miguel Facusé. Don Miguel Facusé fue una de las primeras personas que comenzó a exportar bienes por toda Centroamérica, ¿verdad? Entonces el ingenio que tiene el hondureño lo tiene muy poca gente. Entonces yo sí estoy optimista por Honduras, por su gente. Pues así es, en realidad. Hay otras empresas, los almacenes Carrión, que ya están en Costa Rica, por ejemplo, o hay una franquicia de café muy sabrosa, por cierto, que está también en El Salvador. Los productos Sula, los productos lácteos Sula, se venden muy bien en El Salvador. En fin, en realidad sí, la empresa hondureña siempre ha sido agresiva y siempre ha estado pues dispuesta a la inversión, aún en condiciones pues relativamente desfavorables, ¿no?, con respecto a lo que pasa en otros países. Don Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido una charla interesantísima. Estoy seguro que mucha gente le va a sacar muchísimo provecho y espero que le vaya a usted todo lo mejor en su condición personal, la de su familia y la de su empresa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Francisco. Don Roberto Argüello, banquero nicaragüense, ha estado con nosotros aquí en Ante la Prensa. Muchas gracias a él. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están aquí con nosotros ante la prensa. Con permiso.